Vamos a tratar hoy un tema, gracia sobre gracia. Y este tema, fíjense que este tema de la gracia de Dios es uno de los pilares más poderosos del Evangelio, porque todo está basado en la gracia de Dios, en el favor de Dios hacia nosotros. Sin embargo, desde el inicio del cristianismo hasta el día de hoy, cristianos siguen mal entendiendo la gracia, fíjense qué cosas. Traen confusión a sus vidas, pero también confunden las vidas de otros cristianos al mal entender la gracia. Miren, en primer lugar, la gracia no es libertinaje, ¿sí? La gracia no es licencia para pecar tampoco, que Dios nos da a los creyentes, no. Algunos en Roma, algunos cristianos al inicio pensaban, y el pensamiento pues sigue hasta el día de hoy, erróneamente pensaban que si Dios perdona, ¿cuántos saben que Dios perdona? Si Dios perdona, entonces ya no importa cómo vivamos, Él nos perdona. Fíjense qué conclusiones tan extrañas, ¿no? Algunos cristianos en Roma habían torcido el significado de la gracia. Ellos mal entendieron lo que Pablo les había enseñado al respecto. Lo torcieron por alguna razón o por algunas razones. Algunos cristianos en Roma decían cosas como, bueno, si Pablo dijo que la ley, estoy citando Romanos 5:20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es una verdad impresionante. Pero ellos razonaban así. Bueno, esto dijo Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por consiguiente, por más que pequemos, jamás vamos a sobrepasar la gracia. Fíjense. Entonces, pequen, o sea, no pasa nada. La gracia de Dios siempre va a estar encima. Pecamos, la gracia siempre está encima. No importa, pecamos, la gracia siempre va a estar encima. Entonces, decían ellos, no nos pasará nada, porque si abunda el pecado en nosotros, la gracia siempre va a sobreabundar. ¿Qué cosa? Torcido totalmente. Hubo un monje ruso llamado Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín. ¿Habrán oído de ese monje? Bueno, era un monje ruso. Él, hace ya muchos años, cayó en el mismo error, malinterpretar la gracia. Y aunque era un monje, supuestamente cristiano, ortodoxo, griego, decía, no importa, pequen, así enseñaba. La gracia de Dios siempre va a sobreabundar, pero estaba terriblemente equivocado. Fíjense lo que dice la carta de Judas en el capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, aquí se refiere a gente que no es cristiana, pero que se infiltran entre nosotros con sus motivaciones perversas, qué sé yo, pero arrastran a otros cristianos y los hacen pensar como ellos. Continúo leyendo Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, astutamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Significa que no que previamente habían sido predestinados para irse al infierno, no, sino que la condenación está predestinada para todos aquellos que tuercen la Biblia, que rechazan a Cristo. Eso es lo que significa. Dice, hombres impíos, malos, que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. Ahí está, más claro no puede ser. Convierten, ¿sí? La suplantan por pensamientos torcidos. Bueno, la historia de la antigüedad, hay muchísimos casos, pero contemporáneos, bueno, tenemos al mismo Rasputín, tenemos a otro
a un sacerdote, Marcial Maciel, no sé si sepan de quién estoy hablando. Tenemos al mismo, repito, Rasputín. Tenemos aquí muy cerca, rumbo allá al oriente, una iglesia que se llama, ¿cómo? O sea, es de todo sabido, no tengo que explicar mucho. Bueno, fíjense todo lo que han hecho con la gracia. El problema con esto es que arrastran a muchos cristianos. No solo ellos están autoengañados, sino engañan a miles de personas con un concepto de la gracia totalmente distorsionado. Entonces lo que hace Pablo es que los desengaña a todos aquellos que convertían la gracia en libertinaje, y los desengaña. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Les dice así: ¿qué pues diremos? A ver, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, el de acá del oriente de la ciudad diría sí. Rasputín diría sí. Y muchos dirían sí, no pasa nada. Pero Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2. Sí, fíjate, en el 2 dice en ninguna manera, pero de una manera rotunda. Es decir, en el griego habla de que no hay posibilidad alguna de que Dios, que por gracia nos salvó, acepte que sigamos en el pecado, que al cabo su gracia nos vuelve a perdonar. Dios no hay la mínima posibilidad de eso que creían en la antigüedad muchos y que creen muchos el día de hoy. No pasa nada y se basan a su doctrina, la convierten en libertinaje. Tengan mucho cuidado con aquellos que consienten con el pecado, hermanos. No pasa nada. Dios es bueno. Sí es bueno, ¿sí o no? Dios es perdonador. Sí es cierto que es perdonador, pero ahí están abusando de la gracia, pervirtiéndola de manera deliberada. Y eso es lo que Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta retórica, la respuesta es obvia. ¿Cómo vamos a seguir igual? Si a eso vino a rescatarnos, ¿cómo vamos a seguir igual? O sea, no tiene sentido. Versículo 14, 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley de Moisés, que exigía obediencia, santidad, pero dada nuestra condición caída, pecaminosa, nadie podía. Necesitábamos la gracia. Nacer de nuevo, tener la salvación como un regalo de Dios, tener una nueva naturaleza dentro de nosotros para poder vencer el pecado. Que esa es la enseñanza de la Biblia. Porque el pecado, dice Pablo, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el favor de Dios, la ayuda de Dios para enfrentar todo eso y salir victoriosos. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No hay la mínima posibilidad de que la Biblia, Dios mismo, acepte tal pensamiento. Así es que si por ahí alguno ha oído a algunos predicadores que pululan ahí en YouTube diciendo: no, Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no te preocupes, tu salvación está segura. Mucho cuidado, porque a la conclusión que pueden llegar: si ya perdonó mis pecados futuros, entonces ya ni me arrepiento, Él ya me los perdonó de antemano. Fíjense, todo torcido por ningún lado. Cuando la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, nos arrepentimos, los confesamos y nos perdona. No por estar peque, al cabo ya me perdonó. Mis pecados pasados sí, presentes, pues quién sabe. ¿Y futuros? ¿Cómo me los va a perdonar de antemano? Entonces significaría que Dios me está dando permiso de hacer lo que quisiera hacer, que al cabo ya perdonó mis pecados futuros. Esa es una distorsión de la gracia. Entonces la gracia no es permiso ni licencia para pecar, hermanos, no, sino es poder para vencer el pecado. La gracia es poder
que Dios nos da para impulsarnos y vencer el pecado con el que luchamos todos los días. El malentendido aquí es convertir la gracia en licencia para hacer lo que nos plazca, y eso no está bien. Cuando en realidad es el poder de Dios para vivir como Él quiere que vivamos, en santidad, en obediencia. Ese es el poder de la gracia, no el poder para consentir que hagamos todo lo que queramos. No, eso es una distorsión de la gracia. Mucho cuidado con lo que escuchan en internet. Mucho cuidado, hermanos, porque muchos son arrastrados. ¿Cómo frenar eso? Pues enseñándoles a ustedes. Ustedes ya lo están viendo, lo que la Biblia dice, ninguna manera. ¿Cómo no? Perseveramos en el pecado. No, ninguna manera. Y tú oyes al que sea, por más famoso que sea, que dice lo contrario, ya tú vas a saber qué hacer. Yo me quedo con la Biblia, no sé ustedes. ¿Qué van a hacer? Quedarnos con la Biblia, hermanos. En la carta de Tito, Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Fíjate el poder que tiene la gracia de Dios, donde está fundamentada nuestra salvación. No la merecíamos, pero Él nos la regala cuando creemos en Cristo. Vuelvo a leer: porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado para salvación. ¿A cuántos hombres? ¿A cuánta gente? A todos los hombres. A todo ser humano se le manifestó. La diferencia entre unos y otros es que unos creen y otros no creen. Unos reciben la gracia y otros la rechazan. Esa es la diferencia. Pero la salvación se manifestó a todos los hombres. Versículo 12. Esa gracia que se manifestó en la salvación nos enseña, o sea, enseñándonos que, fíjate lo que hace la gracia, nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, para eso se nos fue dada la gracia, para renunciar a la impiedad, a la vida impía, sin Dios, y los deseos que están en nuestro ser. Vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Verdad que no hay nada que ver con Rasputín? Nada que ver con el de acá. Nada que ver. Que todo lo justifican. Y ustedes se fijan, refiriéndome a los de acá atrás, es que está en aquel rumbo, ¿no? La gente que lo sigue lo defienden. ¿Se han fijado? Si están al tanto de las noticias. Él es inocente, lo están calumniando cuando está confeso. Pero siguen diciendo que es inocente. O sea, es increíble el engaño. O sea, le justifican todas las perversiones habidas y por haber que hizo este hombre. Pero la Biblia lo condena. Dice que la gracia nos fue dada para que vivamos en este mundo alejados de la impiedad, de los deseos mundanos, y que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y también la gracia se nos fue dada, versículo 13, para esperar, aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación o el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para eso se nos fue dada la gracia, hermanos. Para aguantar hasta el último día, soportar, luchar. Porque esforzarnos en la gracia, y ustedes saben esto, no haciéndolo en nuestras fuerzas. Hacemos lo que Dios nos demanda que podemos. Lo que no podemos, Él lo hace. Y nos esforzamos por no hacer lo que no podemos. No nos podemos salvar, hay situaciones en la vida que no podemos hacer nada y nos esforzamos en que la gracia actúe. Y cuando somos débiles, lo que vamos a cantar, entonces somos ¿qué? Sólidos, fuertes. Ese es el poder de la gracia. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que merece un aplauso al Señor.
El teólogo alemán del siglo XX llamado Dietrich Bonhoeffer habló, él fue contemporáneo de Hitler. Por cierto, él fue ejecutado por, este teólogo, este cristiano, fue ejecutado por oponerse a través de la predicación del Evangelio de todos los abusos que estaban haciendo los seguidores de este líder. Y él habló mucho de la gracia barata en sus escritos. Él la definió así: la gracia barata es recibir perdón sin arrepentimiento. Es recibir salvación sin estar en la cruz de Cristo. Es recibir discipulado sin obedecer. Eso es gracia barata. Este error, dijo, reduce la gracia a un simple alivio emocional, cuando en realidad es un llamado a seguir a Cristo en total entrega y transformación de vida. Para eso se nos dio la gracia. Todo lo demás que pues justifica el pecado es gracia barata, no es la gracia de Dios, hermanos. Entonces la gracia bien entendida produce toda una transformación y el carácter es moldeado al carácter de Cristo. Y una de las primeras cosas que debe de producir en un cristiano la gracia es la humildad. Fíjese qué cosas, hay gente que habla mucho de la gracia, dice, no, la gracia, yo no tengo que ver nada, Él hizo todo. Y sí es cierto, pero luego se vuelven soberbios hacia otros, dicen, estos no entienden la gracia como nosotros. Nosotros sí la entendemos, estos son idólatras, estos son el otro. Dices, con una soberbia impresionante. Yo cada que veo un caso así, que pululan ahí en las redes sociales, digo, híjole, habla de la gracia, pero yo creo que es la barata, la que te engaña, la que te vendo este reloj de oro y el cual nomás está pintado de amarillo. No es porque si fuera la gracia de Dios, lo primero que hace el Señor en la vida de un creyente es transformar su carácter, volverlo humilde. ¿Por qué humilde? Porque empieza a reconocer que todo lo que es, todo lo que tiene, viene de Dios. Es que es un regalo de Dios. Otra de las cosas que la gracia produce es gratitud. O sea, una constante actitud de acción de gracias, porque sabemos que no merecemos nada. Sin embargo, Él nos da todo. ¿Qué nos queda? Darle gracias, ¿no es cierto? Gracias hasta por una paleta de coco que te comas. Hay muchos que no se pueden comer una paleta de coco. Y tú sí. ¿Cuántos se pueden comer una? ¿Les gustan? Pues inviten una, porque a mí me encantan las de coco. Otra de las cosas que la gracia produce es obediencia, hermanos, por el amor de Dios. Es obvio. Fuimos salvados para obedecer, dijo el apóstol Pedro. No nos salvó para seguir haciendo lo que nos dé la gana, no. Y es a través del discipulado, la enseñanza de la palabra, que nosotros vamos entendiendo esto, el poder de la gracia. Produce obediencia. Fíjate, esta obediencia no es para ganar su amor o su aceptación, no, es porque ya soy amado y aceptado que obedezco, porque todo me ha sido dado, nos ha sido dado por gracia, hermanos, inmerecida. En resumen, la gracia no excusa el pecado, no lo excusa. La gracia lo vence. Amén. La gracia no elimina la obediencia, la produce. La gracia no descarta la cruz, la gracia nos lleva a la cruz y allí recibimos el perdón y el sustento de Dios a través de su gracia. El apóstol Pedro dijo que el Dios al que él servía era el Dios de toda gracia.
En primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, él dijo lo siguiente, y aquí se ve todo lo que yo acabo de mencionar. Dice, mas el Dios de toda gracia, de toda clase de gracia, diversas aplicaciones que la gracia de Dios tiene, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, salvación, nos llamó, llegó la palabra, la creímos y por fe recibimos la salvación, por gracia la recibimos por medio de la fe. Y una vez, después de haber recibido la fe, ese Dios de toda gracia, cuando padecemos, fíjate lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjate lo que hace la gracia, nos perfecciona. Perfeccionar nos lleva a la madurez, nos lleva a tener el pensamiento de Cristo, nos llega a querer ser como Cristo. Y eso nos produce obediencia y humildad para dejarnos tratar por el Espíritu Santo. Ese es el poder de la gracia, hermanos. Miren, la verdad que no es difícil entenderlo. Pero gente que no es nacida de Dios o gente engañada que tuerce la gracia, confunde a muchos. No solo ellos mismos, sino confunden a un montón de gente. Entonces, esa gracia, fíjense, en nuestros padecimientos y aflicciones, Él nos va perfeccionando. Y esa misma gracia nos afirma. ¿Están leyendo conmigo? Nos perfecciona, afirme. Esa misma gracia nos afirma, nos hace sólidos, estables. Todo es por gracia, acuérdense. Nos fortalece esa gracia y nos establece. Nos da una seguridad impresionante de que Dios está con nosotros, pero en una gracia bien entendida. Entonces el Dios de toda gracia no es un Dios que nos da su gracia de manera parcial o limitada, no, es el Dios de ¿qué? De toda gracia. Fíjense, en Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre, en Jesús tenemos, según la Biblia, toda la plenitud de Dios el Padre. Y en Jesús mismo también recibimos gracia sobre gracia. O sea, ese Dios de toda gracia nos da gracia sobre gracia a través de su Hijo Jesús. ¿Lo quieren leer? Juan capítulo 1, versículo 16. Está hablando de Jesús aquí el apóstol Juan. Y dice, porque de su plenitud, o sea, de eso completo que es el Dios de toda gracia, que no le falta nada, que es totalmente completo en todos sus atributos, porque de su plenitud, o sea, del Padre tomamos, ¿cuántos? Todos. Aquí todos sí se refiere a todos los que hemos creído, porque los que no han creído, pues no tienen, son lo otro, ¿no? Ya expliqué eso, ¿no? Que es difícil para nosotros. Hay otros países que lo dicen muy fácil, porque no es tan fuerte como en México, que ya expliqué hace 8 días al respecto. Continúo leyendo. Porque de su plenitud tomamos todos. En esa plenitud, ¿qué tomamos continuamente? Gracia sobre gracia. A ver, repítalo. Gracia sobre gracia. Como es el Dios de toda gracia, de toda diversidad de gracia, nos es aplicada. Y cada día que despertamos es una gracia. ¿Sí? Salimos a trabajar, todos los que tienen su trabajo, las actividades, necesitamos otra gracia. Y luego alguien te ataca, te ofende, te agrede algo y necesitas otra gracia allí. Gracia sobre gracia. Estás en una prueba difícil, viene una enfermedad y se aplica una gracia. ¿Sí? Y viene otra gracia. Eso es algo maravilloso, hermanos. De Jesús recibimos todo, la plenitud del Padre. Y hasta lo cantamos.
La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Pablo a los Colosenses. Entonces en Jesús recibimos perdón sobre perdón. Porque el perdón de nuestros pecados de nuestra vida pasada, esa quedó olvidada por Dios y perdonada, ¿cierto? Pero seguimos fallando. Le pedimos perdón y ¿qué Él hace? Nos perdona. Nos volvemos a equivocar, confesamos, nos perdona. Perdón sobre perdón, pero no en el sentido de los que desvirtúan la gracia. Porque yo te pregunto, cuando tú fallas, ¿lo haces así con premeditación, alevosía y ventaja, así con maldad? Yo sé que no. Es más, cuando falla un cristiano, siente una profunda tristeza, ¿sí o no? Y hasta lloras y le dices, Señor, ayúdame otra vez, volví a caer, volví a hacer esto. El pastor dijo que yo era bien chismosa y volví a soltar otro chisme, Padre. Ayúdame, dame gracia. Entonces, fíjate, recibimos perdón sobre perdón. En Jesús recibimos favor sobre favor, una y otra vez, favor sobre favor, fuerza sobre fuerza. ¿Cómo terminamos el día? Cada día, bien así como, ¿verdad? Así que ya, y su gracia nos sustenta aún en el sueño. Despertamos y recobramos fuerza. Y Él nos da fuerza sobre fuerza, capacidad espiritual sobre capacidad espiritual. La sabiduría que te dio ayer, hoy vas a necesitarla también. Y mañana también. Y te vuelve a dar sabiduría espiritual sobre sabiduría espiritual. No hay área en nuestra vida que quede fuera del alcance de su gracia. ¿Escuchaste bien eso? No hay nada fuera de tu vida, de cualquier área de tu vida, que esté fuera del alcance de su gracia. Por eso Pablo llegaba a decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tenemos gracia sobre gracia. Entonces tengamos siempre presente, hermanos, siempre, que todo favor espiritual y material nos es dado por gracia. Lo voy a repetir, todo favor espiritual, físico, psicológico, material, nos es dado por gracia. Siempre debemos de atribuirle a Dios, al Señor, lo que tenemos. Esto lo tengo porque Dios me lo dio, es un regalo de Dios. Debemos de atribuirle siempre que Él es el dador de los dones. Debemos de atribuirle siempre que lo que somos, lo que hayamos logrado como personas humanas aquí en esta tierra, fue por su gracia, no por nuestros méritos. Jamás nos jactemos, hermanos, ni pensando de que lo que somos y lo que tenemos es por nuestra inteligencia, porque a fin de cuentas, ¿quién nos dio la inteligencia? ¿Ven cómo todo sale de Dios? Todo proviene de Dios hacia nosotros. Mira, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, va a aparecer ahí en la pantalla, mira lo que dice. ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Porque los corintios estaban jactando, no, yo esto, yo lo otro, más allá. Eran bien soberbios, aparte de todo lo que eran también. Qué bueno que eso no se lo atribuían a Dios, ¿verdad? Pero fíjate lo que les dice Pablo, a ver, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Entonces los hizo reflexionar. Entonces así como es una pregunta retórica que en ella misma está la respuesta, pues los hacía reflexionar. Esa es la fuerza que tiene una pregunta retórica, que tiene la respuesta en la misma pregunta. A ver, ¿quién te dio lo que tienes? Entonces ya te pones así, a ver, ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? Sigo leyendo. ¿Y si Él te lo ha dado? Porque la respuesta era, no, bueno, sí, está bien, Pablo, todo nos ha sido dado. Bueno, entonces, si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te das muy acá que tú qué? ¿Que tú qué?
No, es que yo estudié en Harvard. ¿Y quién te dio ese regalo de que hayas estudiado en Harvard? ¿Quién te lo dio? No, pero yo le eché todas las ganas. ¿Y quién te dio la fuerza? Ven, todo te lo da Dios. Entonces bájenle rayas al tigre, como dice. Bájenle rayitas. Aquellos que son bien soberbios, que se atribuyen. No, denle gracias a Dios. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Pues todo. Bueno, entonces si Dios te lo dio todo, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Por qué andas presumiendo? Entonces, ven, esto es lo que produce la gracia, humildad delante de Dios y en tu caminar con Él. Santiago 1:17, igual en la versión Dios habla hoy, dice así: todo lo bueno y perfecto que se nos da, ¿de dónde viene? Viene de arriba, de Dios. En la Reina Valera dice: todo don perfecto, todo regalo, toda dádiva y todo don, todo regalo viene de lo alto, viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. O sea, el Dios de toda gracia, ese no ha cambiado. Derramó su gracia a los antiguos, sigue derramando su gracia sobre los que creemos el día de hoy. Pero hay que reconocerlo, hermanos. El Dios de toda gracia es un Dios que no nos va a abandonar, nunca nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Cuando cristianos a veces oran así, dicen: Señor, Dios mío, no me abandones. No, Él no nos abandona. Pero al decir eso, Él, como entiende nuestra debilidad, Él es muy paciente. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque como hombre estaba sintiendo los mismos sufrimientos y dolores que los seres humanos sentimos. Y sentimos como que Dios nos abandonó. Pero no, hermanos, acuérdense, no. Jesús dijo: yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. El asunto es que cuando estamos en la situación difícil, no lo sentimos. Como hace rato que sentíamos su presencia cuando adorábamos, ¿no? No, pues a veces lo sentimos, pero el hecho de que no lo sintamos en ocasiones no quiere decir que Él se fue. Ahí está, pero está acompañándote en tu dolor, queriendo que tú experimentes su gracia en medio del aguijón que te dice: bástate mi gracia, aprende a vivir dependiendo de mí. Y entonces empezamos a aprender y empezamos a conocer más al Señor. Entonces el Dios de toda gracia no nos abandona, no, jamás lo hará, y siempre nos da todo por su gracia. Nos sostiene en las pruebas con su gracia, nos fortalece en las aflicciones con su gracia, nos da lo que necesitamos para vivir por su gracia, nos da por su gracia su sabiduría para solucionar los problemas, enfrentar los problemas, situaciones de esta vida, y nos da su gracia para perseverar hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia. Vuelvo a Juan 1:16, porque de su plenitud, ¿qué sucedió? Tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, lo que el apóstol Juan, en este caso, nos está asegurando es que en Cristo al ser la plenitud de Dios, es una fuente inagotable de gracia. ¿Entiende? O sea, hay cristianos que dicen: ay, hermano, una vez alguien me dijo: pastor, ore por mí. Le digo: sí, por supuesto. Dice: es que a mí me da pena pedirle tanto a Dios. Le dije: pena, ¿de dónde sacas eso que te da pena? Sí, no lo vaya yo a aburrir. Le dije: no, hombre, ¿cómo crees? ¿De dónde sacaste eso? No, pues yo me figuro. Pues no se figure cosas. ¿Cómo que Dios se va a aburrir? Pues no es así. Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere derramar su gracia,
cuando se da cuenta y sabe que fallamos, Él quiere que vayamos. Necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza, consuelo, lo que necesitamos. Podemos ir a Él. Él no se aburre y su gracia no se agota. Amén. Recibimos gracia sobre gracia, hay plenitud en Él. Hay un fluir constante en esa plenitud que es Dios. Hay ese fluir constante que no cesa, que no cesa. Ese es el Dios de toda gracia. Y miren, Jesús no nos da migajas de gracia. ¿Se acuerdan que una vez Jesús estaba contando una historia de una mujer que pues llegó y que se sentó allí tratando de aún comer las migajas que caían de la mesa? Fíjense, hay gente que se conforma con migajas, pero ahí les va. Una migaja, que no es lo que reparte el Señor, Él te reparte un buen pedazo. Pero vamos a pensar en una migaja. ¿Una migaja qué es? Es un pedacito, es una boronita de pan que cae allí. Bueno, en cuanto a la gracia, mira, un granito así te puede sostener toda la vida. Porque tiene un poder que no imaginas. Tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo cotidianamente. Ese es el poder de la gracia. Entonces, Jesús no nos da migajas de gracia, nos da una porción completa. Pero aún si fuera una migaja, yo muchas veces oro, le digo, Señor, dame una gotita, porque su gracia es como una fuente que brota de manera constante, inagotable. Fíjense, cuando yo era niño, que ya pasaron muchos ayeres, yo vivía cuando tenía 6, 7 años por el Estadio Jalisco. En aquel entonces no había construcción, no había casas, nada más estaba el estadio. Y yo vivía como a 3 cuadras abajo del estadio, en un fraccionamiento que habían hecho en ese tiempo, y mi papá compró una casa, que era en ese tiempo la penúltima casa de la ciudad, en aquel rumbo por la calzada, rumbo al estadio, vivíamos en la penúltima casa. Bueno, como a un lado del estadio, así abajito, había un ojito de agua, que yo me acuerdo que llegaba la gente ahí de la colonia, llevaba sus garrafones y los llenaba, porque era agua muy pura y muy sabrosa. Y a mí me gustaba ir a beber de ese ojito de agua. Bueno, hace como 2 meses o 3, no sé, estaba hablando con alguien que vive por ese rumbo. Ahora ya todo está poblado. Entonces me estaba comentando, fíjate que por donde yo vivo, no sé qué, que ahí hay un ojito de agua. Y yo, ¿dónde? Y ya me lo ubiqué, le dije, ¿cómo? ¿Está dando? No, todavía la gente llega y agarra agua de ahí. O sea, lo preservaron. Fíjate, yo dije 6 años, ya voy para los 70, o sea, hace 64 años y sigue dando. ¿Y saben qué? No se va a acabar. Es como el río Mississippi en los Estados Unidos, donde nace, es un borbotón que recorre todo Estados Unidos y desemboca en el Golfo. Es inagotable. El río Nilo igual. O sea, es continuo. Son como, voy a decirlo así, son como metáforas de la gracia de Dios. O sea, no se acaban. Ahora, ese arroyito o ese ojito de agua da poquito. Le digo, ¿y cómo es? Dice, no, pues es lento. O sea, siempre fue lento. Así como bien poquito, pero fíjate, tantos años y sigue mitigando la sed. Bueno, algo así es la gracia, hermano. Y yo muchas veces digo, aunque sea una gotita de tu gracia, Señor. Mira, una gotita y viene la bendición de Dios, el regalo de Dios por su gracia. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, o sea, en Jesús, que es de quien recibimos gracia sobre gracia,
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habitó en el cuerpo humano que Jesús tomó cuando se encarnó. Todos los atributos de Dios ahí estaban en Él y habitaron en un cuerpo humano. Ahora fíjate, toda la plenitud está en Jesús, la plenitud del Padre. Pero fíjate el versículo 10. Y vosotros somos los cristianos, los creyentes. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Esa frase significa que en Cristo no nos falta nada, hermanos. Nada. Si alguno languidece, es porque no le pide. Y si le pide, le puede estar pidiendo mal. Como dice Santiago, algunos piden, pero piden mal para sus deleites. No, no es así. Pidan cosas de Dios que les van a nutrir, a bendecir. No, pidan tontería. Ay, Señor, permíteme ir al último concierto de Luis Miguel. Y luego el Señor, ay, sí, mira, te lo voy a conceder para que seas feliz. O sea, muchas cosas que nada que ver. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué significa entonces? Que no nos falta nada, que todo está ahí dispuesto, Dios el Padre, para darnos en Jesús lo que necesitamos. Gracia sobre gracia, sabiduría sobre sabiduría, ¿sí? Bendición tras bendición. Estamos completos, hermanos. Esto debe producir en el cristiano un sentimiento, un sentido de seguridad en su salvación. Un sentido de seguridad de que eres su hijo que te adoptó. Un sentido de seguridad que va a venir por nosotros. Y que en lo que Él venga nos va a dar gracia para perseverar y llegar hasta el final de la carrera. Pero todo es por gracia. Estamos completos en Él. Y luego dice el texto que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él es el primero en todo. De esa plenitud, pues, todos podemos tomar sin temor de que se agote o de que Él se aburra porque le pides. No. La gracia sobre gracia son como las olas del mar que vienen una sobre otra. ¿Quién? Bueno, no, o sea, es posible que haya alguien aquí que no haya ido al mar. Pero pues todos al menos lo hemos visto en la televisión, ¿no? ¿Cómo son las olas? Una tras otra. A veces arrecian unas olas gigantes, luego otras medianas, y a veces está muy quieto el mar, pero siempre hay olas. Siempre. A veces tú necesitas una ola de gracia, pero de aquellas que te inunde, porque dices, Padre, ya no puedo. Y entonces te viene la ola aquí de, ¿cómo se llama? Cuyutlán, que es una ola gigantesca. Una vez yo la brinqué, ¿sí? La enfrenté. Y había otras personas allí. Y, bueno, las autoridades, sálganse, ya viene la ola verde, le llaman, ¿no? La ola verde. Es una ola muy, muy grande. Una vez necesitamos una ola de gracia. ¿Sí o no? Cuando nos sienten, ya no doy una, Padre, ¿verdad? Y luego llega una ola, te envuelve y hasta te revuelca, pero sales bien. Y a veces son olas pequeñas, a veces son medianas. Cada día, en cada etapa de tu vida, la gracia de Cristo te es dada, nos es dada. Gracia que salva, gracia que transforma, gracia que fortalece. Sean momentos de gozo, también es una gracia tener gozos. Por ejemplo, hay un versículo que dice que hay hombres que tienen muchas riquezas y no las pueden disfrutar porque tienen muchos problemas o están impedidos o están enfermos y no las pueden disfrutar. Y hay otros que tienen poco y disfrutan lo que tienen. Esa es una gracia, hermano. Así es que si tú eres de los que disfrutan lo que Dios te ha dado, pues disfruta, pero acuérdate que es por gracia. Y no te olvides de compartir. Llévate a Cuyutlán a alguien que nunca ha ido al mar.
Cada día, hermanos, en cada etapa, sean momentos de gozo o de dolor, ahí llegará una ola de gracia. Cuando estás en debilidad, una ola de gracia. Estás en victoria, también es una gracia. La gracia de Dios siempre será suficiente para nosotros. ¿Cuándo? Siempre, hermano, siempre. Esfuérzate en la gracia para que siempre haga su trabajo. Pablo llegó a decir lo que hemos hablado: su gracia me basta. Su gracia me basta. Él siempre va a estar allí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Nos basta creer que Él nos dará gracia sobre gracia. ¿Qué nos va a dar? Gracia. Acuérdate de esto: Señor, necesito una gracia. Dame tu favor, dame tu sustento, y nos es dado por medio de gracia. Hermanos, reconozcamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de la plenitud de Cristo. No vivas con temor, porque hoy es un tiempo muy propicio para estar en constante temor. No, es que no sé cómo tratar con mis hijos. Dios te va a dar gracia. Pídesela: Señor, mándame un huracán, porque así son mis hijos, son un huracán. Mándame un huracán de gracia para poder contrarrestarlo. Te va a mandar un huracán y a veces te va a despeinar, pero no le hace. Tú vas a poder enfrentar aquello. Entonces no vivas con temor. ¿Por qué? Porque la gracia, que es continua, gracia sobre gracia, como dijimos, no se desgasta, siempre fluye, siempre va adelante, porque la fuente de quien proviene la gracia, de Jesús, es inagotable. Es una fuente eterna. Entonces tenemos que aprender cada día de que hay una gracia nueva, constante. Entonces la vida de un cristiano no se sustenta en nuestras propias fuerzas. Acuérdense que en nosotros no hay suficiente. Pero con la abundancia de la gracia que fluye de Cristo, podremos salir adelante, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gratitud con el Señor de que podemos beber y recibir esa gracia cada día. A ver, dile esto al Señor. Señor, díselo. Señor, enséñame a descansar en tu gracia. Enséñame a vivir en tu plenitud y a compartir con otros lo recibido de ti, por gracia. Dale un aplauso. Amén. Fíjate, todo lo que he mencionado, que hay mucho más por supuesto, pero todo lo hoy mencionado fue la razón por la que el que escribió, el autor de la carta a los Hebreos, escribió lo siguiente. Fíjate cómo cobra sentido. Hebreos 4:16. Después de todo lo dicho, que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, por eso el que escribió la carta a los Hebreos, que no se sabe con toda exactitud quién fue, sabemos que el autor detrás de todo, ¿quién era? El Espíritu Santo. Bueno, fíjate lo que escribió, el que lo haya escrito, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Permítame explicarle este versículo. Mire, en este versículo hay otra verdad que es asombrosa, es impactante. ¿Cuál es esa verdad? Es la siguiente: que el Dios Santo, que no tiene que ver nada con la maldad, ni el mal, ni el pecado, el Dios Santo, el Dios soberano, el Dios eterno y amoroso, dejó la puerta abierta de su trono, no como un tribunal que condena, sino como un trono de gracia. O sea, dejó la puerta abierta. El acceso al trono de la gracia es para todos sus hijos,
¿Cuántos son sus hijos? Aquí estamos, somos parte de los hijos de Dios. Hay muchos alrededor del mundo. Ese acceso es solo para los hijos de Dios, porque los que no creen, pues no. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe Dios, y no cómo, ¿verdad? Entonces es para nosotros. Fíjense que en la antigüedad, lo que se conoce como el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, que era la parte más profunda del tabernáculo o del templo, que estaba dividido por el lugar santo del lugar santísimo, estaba dividido por una cortina, que dice la Biblia que cuando Jesús murió, cuando dijo consumado es, dice que el velo del templo ¿qué? Se rasgó, o sea, de arriba hacia abajo, señalando que fue Dios, ¿sí? Y allí esa cortina dividía el lugar santo, donde había algunos artículos, del lugar santísimo donde estaba el arca, que representaba la presencia de Dios en toda su magnitud. Y que cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado es, y entregó el Espíritu, o sea, murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, señalando que ahora ya no había división. Ya no solamente un privilegiado como el sumo sacerdote podía entrar a la mismísima presencia de Dios, no. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, nuestro sumo sacerdote, es que tenemos acceso directo. Ya no hay nada que nos impida. Tenemos un acceso directo, continuo y confiado. Entramos de esa manera con confianza al trono de la gracia. Ya no hay nada que divida. Está el camino abierto que Jesús nos abrió a través de su sacrificio. El velo se rasgó. Fíjate lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza, retengámosla. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como el que entraba al lugar santísimo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hablando de Jesús. Y por eso dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten que el texto nos dice que nos acerquemos. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos. ¿Sí? El camino está abierto. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Acercarte. No tienes que pedir permiso a nadie si tú eres lavado con la sangre de Cristo, si eres nueva creación, tienes fe, tú te vas a acercar, ¿sí? Pero también nos dice cómo acercarnos. O sea, nos vamos a acercar, ¿cómo? Ahí dice, ¿cómo? Confiadamente. A ver, cuando tú llegas a tu casa, ¿cuál es tu actitud cuando ya te bajas de tu auto o llegas del camión y llegas a tu casa? ¿Cómo es tu llegada? ¿Es todo así con miedo? Ay, no va a estar la bruja. Ay, no vaya a estar el chupacabras. ¿Entras con temor a tu casa? No, ¿le pides permiso a alguien para entrar a tu casa? O sea, pasa el policía, oiga, ¿me deja entrar a mi casa? Te va a decir, ¿qué? Que si me deja entrar a mi casa. Ahí está. Este hombre está medio raro. ¿Cómo? Pues es su casa. ¿A quién le tienen que pedir permiso? No, ¿cómo entras tú? Sacas la llave y entras ¿cómo? O sea, si quieres entrar a tu casa, te acercas, caminas, entras, metes la llave y la abres y entras y llegas directito al refrigerador y sacas unas rebanadas de jamón y luego un pan con crema y lechuga y
¿Y a quién le pediste permiso? O sea, te sirves. ¿Por qué? Porque todo está disponible. Fíjate lo que dice, que nos acerquemos confiadamente. En este caso, ¿a dónde nos vamos a acercar con confianza? Al trono de la gracia. Ahora, la gracia misma es la que nos ha dado la libertad para entrar, sabiendo que seremos recibidos como sus hijos que somos. El trono de la gracia no está vacío. Tu refrigerador puede estar vacío, pero el trono de la gracia no está vacío. Ahí hay toda gracia, gracia sobre gracia, encontramos tesoros allí incalculables. Entonces nos acercamos confiadamente, ¿y qué vamos a alcanzar? 2 tesoros, entre muchos otros: misericordia y favor, gracia. Eso vamos a alcanzar. De eso, mira, hazte un sándwich de este tamaño y cómetelo con toda confianza y remátalo con un vaso de leche, con algo nutritivo, como lo es la palabra del Señor. Amén. Entonces, misericordia vamos a encontrar en ese trono. ¿Por qué? Porque esa misericordia continua que perdona nuestras faltas, que se apiada de nuestras debilidades. Y gracia, bueno, esa es la gracia que ya hemos multicitado, que nos capacita para vencer el pecado y nos fortalece para todo lo que viene. Ahora fíjate, la gracia nunca se va a adelantar a tu necesidad, porque entonces no vas a saber. O sea, no se va a adelantar, pero tampoco se va a atrasar. Te va a llegar en el momento preciso. Una vez el hermano Pablo Hunter, nuestro tutor, la primera vez que le oí esta frase que voy a comentarles, fue hace muchísimos años, estaba yo casi recién convertido. Y una vez me dice: Chuy, Dios no te va a suplir una necesidad que no tienes. Y yo me quedé como ustedes, así. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? A ver, otra vez, porque no me cayó. Que Dios no te va a suplir una necesidad que no tienes. ¿La captan? O sea, si tú, por ejemplo, tienes para comer, pues no te va a necesitar, no te va a suplir una necesidad que ya tienes, por ejemplo. Pero una situación que vas a enfrentar dentro de, qué sé yo, una semana o 15 días, Dios no se va a adelantar en la gracia. O sea, Dios no te va a suplir una necesidad de la gracia que tú todavía no tienes, sino que te la va a dar en el, ¿qué dice el versículo? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno. Oportuno significa en el momento exacto, no antes ni después. Es verdad, díganme si no es cierto, que Dios no siempre responde según nuestro calendario, ¿verdad que no? Es el de Él. Él no responde según mi horario. Señor, en 3 días necesito esto, ¿no? ¿Cuántos saben que no es así? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos medir eso, no tenemos esa gracia y no nos la va a dar tampoco de conocer el futuro, ¿sí? Pero sí podemos confiar en Él, pero Él sabe. No va a llegar antes ni después. Ahora, aquí estamos llegando a la conclusión del mensaje. ¿Qué es lo que necesitas de Él hoy? La gracia, ¿no? Entonces, nos podemos acercar, vamos a orar, vas a recibir la gracia oportuna, justo en el momento, en el tiempo oportuno, porque Él sabe cuándo y cómo proveer lo que necesitamos. ¿Sí o no? Es como esto, miren, es como un faro en la tormenta. El mar está embravecido, la noche está oscura. La luz para un barco siempre aparece en el momento preciso cuando se está acercando a tierra. Está la tempestad, pero no se ve la luz del faro, ¿sí o no?
Pero en determinado momento, justo en el momento, aparece destellos de la luz, ¿sí? Y ya sabe a dónde llegar, al puerto, el capitán de ese barco. Es algo parecido. Estamos en la tempestad, estamos ahí en la oscuridad de la noche y no sabemos, no vemos claro, pero de pronto empieza a amanecer, la luz empieza a salir, te empieza a alumbrar, te empieza a dar destellos y ya te das cuenta que llegó en el justo momento el socorro que necesitabas. Amén. Apliquemos esto, oramos y nos vamos. Unos se van a ir al menudo, ya me dijeron unos que se van a ir al menudo. Miren, cuando enfrentes tentaciones, ¿a dónde te vas a acercar con confianza? Cuando enfrentes tentaciones. Cuando estés en aflicción, ¿a dónde te vas a acercar? Muy bien. Cuando sientas que no puedes más, que ya reconociste, ya no puedo más, ¿a dónde te vas a acercar con toda confianza? ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Y qué vas a recibir? Misericordia, gracia en el momento oportuno. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora vamos a orar. Pónganse de pie. Y les voy a pedir un favor. Fíjense que últimamente he estado observando que todavía no terminamos y algunos empiezan a ir. Miren, con todo respeto les voy a decir algo. Eso es una falta de respeto para los presentes, pero olvidemos los presentes, a Dios. O sea, sean propios, ¿verdad? Y respeten a Dios, porque todavía no termina. Y últimamente he notado, sobre todo más en ese servicio, no sé, a la mayoría se quieren ir a Chapala o no sé. Pero todavía apenas yo digo, vamos a terminar, y ya se empiezan a ir. Eso es una falta de respeto. Es como si tú estás hablando con tus hijos, todavía no terminan y ellos se salen de tu casa. Es algo así. No hagan eso, hermanos, no le falten el respeto al Señor. Se los digo en amor y con todo respeto. Amén. Y sobre todo los de arriba, porque son los que hacen eso. No todos, pero los que... Lo bueno es que no se les ve la cara así con definición desde aquí. Nomás se ve el bulto que se va. Pero no lo vuelvan a hacer, hermanos, se los digo en amor en Cristo. Bien, oremos, ¿qué les parece? Levanta tus manos. Una oración sencilla y corta. Repite esta oración de todo corazón. Dile, Señor, gracias porque tu trono no es de juicio para los que estamos en Cristo. Es un trono de gracia. Es un trono donde puedo entrar con confianza. Enséñame, Señor, a entrar confiadamente en cualquier momento, en cualquier hora, al trono de tu gracia, porque siempre estoy en necesidad. Estamos en necesidad, todo tipo de necesidad, pero tu trono de gracia, donde tú, Dios de toda gracia, estás sentado, me dispensarás de tu gracia y de un socorro oportuno para mis necesidades, mis debilidades, mis luchas y todo lo que necesite. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Recibimos de tu trono de gracia, Señor. Dale gracias, dile gracias, Señor, por todo lo que he recibido de ti. Todo lo que me has dado viene de ti. Todo lo que soy viene de ti. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza
en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Nos acercamos, Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Honralo con tus aplausos.